Paul es mi marido trabajador. ¿Qué carajo es un marido trabajador? Oh, Wendy, siempre has sido un poco mojigata. Está de moda estos días, diablos, muchas de las chicas de mi oficina tienen maridos que trabajan. Repito. ¿Qué diablos es un marido que trabaja? Sara suspiró. Porque su maldita hermana está atrapada en la edad oscura. Bueno, creo que es simplemente divertido, una forma de aliviar el estrés o el aburrimiento en el trabajo. El chico de la oficina está saliendo con una de las chicas y actúan como marido y mujer en el trabajo. Wendy miró a su hermana con incredulidad. ¿Qué tan parecidos son el marido y la mujer? Ah, ya sabes. Nos miramos, le decimos cuando tiene la bragueta abierta, le animamos cuando está triste, vamos a almorzar con él y todo eso. ¿Qué pasa con las cosas más populares que hacen los maridos y las esposas? Sara pensó rápidamente. ¿Ya no podría decírselo a su hermana? No, concluyó. El resto de la historia no se puede mantener en secreto y sin una divulgación completa no tiene ningún sentido. Se preparó mentalmente para la condena venidera. Sí. Es algo rápido que puedes hacer mientras trabajas, ¿sabes? O, a veces, pretender trabajar hasta tarde y hacerlo en la oficina después de que todos los demás se hayan ido. Pero esto solo ocurrió 4 o 5 veces. Principalmente fue en la habitación del motel al otro lado de la calle durante un largo descanso para almorzar. Al decir esto en voz alta, Sara comenzó a darse cuenta de lo patético que sonaba su razonamiento. Evitó los ojos de Wendy y guardó silencio. ¿Y esta vez? No fue un almuerzo largo ni un trabajo nocturno. ¿Me llamaste después de medianoche? Oh, ya veo. Dave se fue de viaje de negocios, ¿no? Entonces, se trataba de mentirle a la hermana para que ella cuidara a los niños y pasara toda la noche con el llamado marido del trabajo, ¿no? La mirada de Sara bajada era la única respuesta que Wendy necesitaba. ¿Cuántas veces tuve que cuidar de tus hijos mientras tú preparabas a tu marido? No me alegro en absoluto de que me hayas hecho cómplice, ¿sabes? Lo juro, Wendy. Esta fue la primera vez. Honestamente. Si Wendy tuviera alguna apuesta, apoyaría a su hermana como alguien que dice la verdad. ¿Por qué es esto, hermanita? ¿Era esta la primera vez que su esposa se iba? No, no está casado. Bueno, entonces todo está en orden. Al menos no comete adulterio. Contenta de que lo peor pareciera haber pasado, Sara ignoró el sarcasmo de su hermana y respondió sin pensar. No, es un tipo completamente decente, nunca haría algo así. El cerebro de Sara finalmente alcanzó su boca y se puso roja como una remolacha. Wendy solo miró a su hermana pequeña y sacudió la cabeza, pensando que esta no era la primera vez que sus padres malcrían a sus hijos más pequeños. ¿Qué pasa con tu marido? ¿Qué pasa con Dave? ¿Qué dirás cuando él se siente frente a ti y no a mí? Por un momento, Sara entró en pánico. Te lo dije, si me sacas de aquí por la mañana, Paul se despertará y le contará a la policía lo que hizo, entonces Dave nunca sabrá nada. A menos, claro, que se lo diga. Wendy hizo una pausa antes de agregar, oh Mick. Hagan esto y la posible desintegración de mi familia caerá sobre sus cabezas. Los niños se quedarán sin padre por tu culpa. Sara miró desafiante a Wendy, quien la miró con incredulidad. Sabía que a su hermana pequeña siempre le costaba aceptar la culpa por un error, pero esto era gracioso. Está bien, estás equivocada, Sara, pero incluso si Mick y yo no hacemos esto, Dave definitivamente te atrapará algún día. Al final siempre atrapan a los traidores. ¿Cuál era tu plan si se enteraba? Ni siquiera pensé en eso hasta que Dave casi nos atrapa a Paul y a mí una noche la semana pasada. ¿Qué ha pasado? Llamé a Dave y le dije que tendría que preparar la cena para los niños ya que yo llegaba tarde al trabajo. Pero no fue trabajo, ¿verdad? Wendy, que ya sabía la respuesta, no pudo ocultar su decepción hacia su hermana pequeña. Sara, sin embargo, no notó nada. No. La oficina estaba vacía y la puerta principal del edificio estaba cerrada con llave, pero la maldita señora de la limpieza dejó entrar a Dave, perra estúpida. Me trajo la cena. Por suerte, Paul terminó de inclinarse sobre el escritorio y por suerte pensé en cerrar la puerta de mi oficina. Cuando Dave llamó, Paul y yo limpiamos en un tiempo récord y abrimos la puerta. Luke y Dave es lo suficientemente ingenuo como para tragarse nuestra historia sobre cómo cerrar la puerta accidentalmente. Wendy hizo una mueca y se limitó a negar con la cabeza. Entonces, después de tu brillante evasión, ¿cuál fue tu astuto plan en caso de que Dave realmente te atrapara? Bueno, según mi amiga Jen, no tengo que hacer nada. Si Dave me echa,
me quedaré con todo: custodia de los hijos, casa, pensión alimenticia. Al parecer, a menos que la madre esté en la cárcel, se queda con todo. Mi plan era simplemente señalar esto a Dave porque así nunca me dejaría. Vive por el bien de sus hijos. No creo que tengas que explicarle esto, Sarah, especialmente después de que su primera esposa le hizo esto. Ambos reflexionaron sobre la conocida y trágica historia del primer matrimonio de Dave. Emboscada de la esposa y su amante abogado. Cargos inventados de abuso físico que permitieron a Alex obtener una orden de restricción completa. Había un susurro constante en los oídos de los niños, por lo que finalmente se negaron a hablar con su padre, ni siquiera por teléfono. Wendy tenía lágrimas en los ojos al simpatizar con la desesperada situación de Dave. Estaba avergonzada de ser pariente de Sarah. ¿Cómo podía Sarah siquiera pensar en hacerle esto a su marido? Tienes razón, Sarah. Lo mataría si volviera a pasar por esto. Eso es todo. Wendy se quedó mirando a la criatura repugnante en la que se había convertido su hermana y quiso borrar la sonrisa de su rostro. Sin embargo, nunca se sabe con certeza: Dave es inteligente. Es posible que se le ocurra una solución que lo desconcertará. No, Wendy. Lo peor que puede pasar es que pierda a Dave, pero gane todo lo demás. Si Dave te echa, siempre podrás acostarte con Paul. ¿No después de lo que me hizo esa babosa? No puedo creer que me están acusando de agresión. Solo me estaba defendiendo: este idiota me violó. ¿Qué? ¿Te violó tu marido en la oficina? Bueno, la violación conyugal es un tema candente en este momento. Está bien, Sarah. Cuéntame el resto. Dijiste que era decente, entonces, ¿cómo fuiste violada por un hombre decente? El sarcasmo de Wendy pasó por alto a Sarah. Ella guardó silencio por un momento antes de decidir contarle a su hermana toda la sórdida historia, por muy incómoda que pudiera ser. Bueno, como dije, nunca antes había tenido una noche completa con Paul. Solo algunas escenas en el motel y algunas rápidas en la oficina. Entonces, cuando Dave dijo que iría a Ballarat por 3 días, aproveché la oportunidad para ver cómo era realmente Paul. No pongas los ojos en blanco así. Entiendo que no lo apruebas. Esta es mi vida y fue mi elección. Dejé a los niños en tu casa, cené con Paul y luego llamé a Dave como hago siempre cuando él no está. ¿Cómo lo haces, Sarah? ¿Qué estoy haciendo? Hablas con tu marido como si nada. Solo Sarah conocía los demonios a los que se enfrentó en las primeras etapas de su romance en la oficina con su amante. Sin embargo, estos dolorosos momentos de conciencia rápidamente se desvanecieron de la memoria y se dio cuenta de que Dave era fácil de engañar porque confiaba en ella. Ella optó por considerar la pregunta de su hermana como retórica y la ignoró. Después de que pude hablar con Dave antes de que me pidiera permiso para hablar con los niños, Paul y yo nos pusimos manos a la obra. Debo decir que fue un poco decepcionante. El motel parecía apresurado, diferente y divertido. Cuando me inclinó sobre la mesa en el trabajo, acabamos de tener sexo, fue básico y excitante. Debo haber estado haciendo planes en mi cabeza toda la noche y la realidad no podía competir con ellos. Era una rutina, me atrevo a decir, un poco aburrida. A Paul realmente no le gustan los juegos previos. En la cena se bebió casi toda la botella de vino. Me quedé dormido un rato y luego me desperté emocionado. Lo desperté y le dije que necesitaba urgentemente una ración de buen sexo, pero él dijo que primero necesitaba darme una ducha. Antes de que tuviera tiempo de calentar el agua a la temperatura adecuada, Paul se unió a mí y de repente todas las luces se apagaron. Me dijo que la casa era vieja y que los fusibles seguían saltando. Salió y lo oí buscar a tientas el pomo de la puerta del dormitorio. Pensé que tomaría una linterna de algún lugar y reemplazaría la mecha antes de volver a la ducha. Esperé casi 10 minutos, pero nunca regresó. Le grité y creo que lo escuché gritar desde el dormitorio que me estaba esperando en la cama. Me pregunto por qué no arregló la mecha o encendió la vela o algo así. Todavía estaba completamente oscuro. Cerré el agua y llamé, pero no hubo respuesta. No podía entender por qué estaba actuando tan molesto. Busqué a tientas hasta que encontré una toalla, gritando que me vestiría y me iría a casa. Pero mi ropa se quedó en el dormitorio. Wendy bostezó. Ya era muy tarde y las palabras y el comportamiento de Sarah contradecían su declaración de violación. Además, la historia se estaba volviendo aburrida. Sarah se apresuró a seguir adelante. Entré a tientas en el dormitorio, pensando que encontraría el camino hasta la cama. Sabía que mi ropa estaba tirada en el suelo entre la cama y la puerta. De repente Paul me agarró por detrás y me empujó hacia adelante. Me caí sobre la cama.
El cabrón simplemente, a toda profundidad y a toda velocidad, empezó a penetrar todas mis salidas. Nunca me gustó nada de eso y debo decir, Wendy, que me dolió muchísimo. Aún. Sara se quedó en silencio, moviéndose incómoda en su silla y frunciendo el ceño ante el dolor en su trasero. El recuerdo del dolor volvió a inundarlo. No solo físico, sino la repentina comprensión de que alguien que ella creía que realmente se preocupaba por ella podía tratarla así. ¿Qué hiciste? Bueno, le grité, bruscamente. ¿Y qué hizo? Simplemente me sujetó las caderas con fuerza y continuó besándome. Maldita sea, duele. ¿Cómo terminó todo? Ese idiota debe haber aflojado su agarre en algún momento, lo que me permitió escapar, y me arrastré por la cama. Cuando hice esto, mis manos sintieron algo extraño. Volveré en un rato. Cuando entré por primera vez al dormitorio de Paul, había un bate de béisbol contra la pared al lado de la cama. Le pregunté al respecto y me dijo que últimamente se habían producido algunos allanamientos de viviendas en el vecindario y que quería estar preparado. De alguna manera terminó en la cama. Ahora que lo pienso, parece extraño. Por un momento, el rostro de Sara adquirió una expresión extraña. ¿Crees que Paul quería usarlo conmigo si no podía dominarme por la fuerza? Wendy observó la expresión de Sara al darse cuenta de la verdadera naturaleza de las intenciones de su marido y de lo mucho peor que podría haber empeorado la situación. El color desapareció del rostro de Sara y se quedó en silencio, lo que provocó que Wendy la invitara a continuar. ¿Qué pasó después? Sara se sacudió y salió de su ensoñación. Bueno, agarré el bate con ambas manos. Me di la vuelta y golpeé el bate tan fuerte como pude. Sentí el golpe y escuché a Paul gritar de dolor. Todavía estaba oscuro, pero regresé al baño lo más rápido posible. Cerré la puerta y busqué la cerradura hasta que la encontré. Oh, Wendy, fue tan aterrador, escuché a Paul intentando abrir la cerradura y golpeando la puerta. Sabía que no lo mantendría fuera por mucho tiempo, así que busqué la ventana, pero no pude encontrar cómo se abría. Mi pie golpeó un bote de basura en el suelo, así que lo agarré y rompí la ventana. Luego comencé a gritar y chillar. Vi que se encendía la luz en la casa vecina, así que seguí pidiendo ayuda y llamé a la policía. Sara tembló al recordar el miedo que sintió mientras todo esto sucedía. ¿Qué hizo Pablo? No lo sé, pero dejó de correr al baño. Esperé 5 o 10 minutos y aunque todo estaba en silencio, tenía demasiado miedo para abrir la puerta. Entonces oí la sirena de un coche de policía. Lo siguiente que recuerdo es a un policía gritándome que abriera la puerta. Así lo hice y me fui. Eran dos con una linterna y pistolas. Estaba completamente desnudo, para que pudieran ver que no era una amenaza y no había señales de Paul. Me asusté y corrí escaleras abajo. Uno de los policías me siguió, mientras el otro se quedó en el dormitorio. Poco después lo oí gritar por la radio, llamando a una ambulancia. Le dije al otro chico que no lo necesitaba. Volvió arriba, agarró mi ropa y me vestí. Me llevó al coche de la policía y empezó a hacerme un montón de preguntas. Le conté cómo Paul me violó y cómo lo golpeé. Me llevó al hospital, me dieron un kit de violación y luego me trajeron aquí. Me tomaron declaración oficial y luego me preguntaron si necesitaba un abogado. Por supuesto, dije que no. Luego me acusaron de agredir a Paul y me tomaron las huellas dactilares. Encontraron a Paul inconsciente junto a la cama. Luego me dijeron que me detendrían aquí hasta mi audiencia de libertad bajo fianza mañana. Por supuesto, no podía llamar a Dave, así que te llamé a ti. Sara miró a su hermana suplicante, esperando que Wendy le ayudara a sentirse menos sola y confundida. Wendy pensó en buscar un oficial de policía y preguntarle por qué acusaron a su hermana de lo que en apariencia parecía un caso obvio de defensa propia. Sin embargo, Wendy se vio afectada por la lamentable condición de su hermana, y Sara siempre había tenido talento para hacer que los demás se preocupan por ella, y Wendy sintió que no debía dejar a Sara sola. Realmente no entiendo cómo vas a mantener a Dave informado sobre todo esto. ¿Cuál es tu plan? Bueno, tan pronto como Paul recupere el sentido, les dirá que solo lo golpeé en defensa propia y retirarán los cargos de agresión. Wendy miró a su ingenua hermana con lástima. Sabía que para exonerarla, Paul tendría que confesar la violación, aunque no conocía al hombre, alguien que seducía a una mujer casada probablemente no fuera tan noble. Se salvó de la agonía de intentar explicarle esto a su desesperada hermana cuando un detective vestido de civil entró en la habitación y le pidió que se fuera. Cuando se fue, el detective se sentó en una silla vacía y comenzó a mirar a Sara y a leer su testimonio alternativamente. Sara intentó leer su expresión, esperando que Paul estuviera diciendo la verdad. Finalmente, el detective dejó el documento a un lado y se volvió hacia la mujer esperanzada.
Entonces, déjeme aclarar esto, señora Brown. Usted ha estado teniendo una relación ilícita con su marido de trabajo, a espaldas de su marido durante meses. Por la noche, cuando tu marido está fuera de la ciudad, decides pasar la noche en casa de tu amante. Durante el sexo, hiciste una pausa para darte una ducha, momento en el que se apagaron las luces. Cuando su amante no regresó, usted volvió a entrar al dormitorio, tras lo cual afirma que él la atacó y la violó analmente. Encontraste un bate de béisbol en la cama y lo golpeaste una vez. ¿Es esto correcto? Sí, ya te lo he contado todo. ¿Paul ha recuperado la conciencia? Debe admitir que todo lo que dije es verdad. No, me temo que no ha recuperado el conocimiento. De hecho, es mi responsabilidad decirte que has pasado de ser esposa de oficina a viuda de oficina. Paul Smith murió sin recuperar el conocimiento después de ser encontrado en el suelo del dormitorio, entre su cama y la pared, con múltiples heridas masivas en la cabeza. Los médicos dicen que lo golpearon hasta 7 veces, la mayoría mientras yacía en el suelo, probablemente inconsciente. El bate de béisbol encontrado en la escena del crimen tenía sus huellas dactilares y las del difunto. Sarah Brown, estás acusada de asesinato en segundo grado. Déjame recordarte que tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. En ese momento, Sarah perdió el conocimiento. Dave Brown dio las buenas noches a los 2 agentes de policía antes de salir de la habitación y revisó sus respuestas a sus preguntas recientes. Sí, se registró en un motel en Ballarat esta tarde alrededor de las 5. Había cenado temprano en el restaurante del motel, como estaba seguro de que su camarera, una mujer pelirroja de unos 30 años con gafas, podía atestiguar. Luego, lamentablemente, se retiró a su habitación para prepararse sin testigos para reanudar la reunión de negocios al día siguiente. La única llamada telefónica que hizo o recibió fue del móvil de su esposa poco después de las 9. Ahora que lo pensaba, le parecía un poco extraño que estuviera usando su teléfono celular en lugar del de su casa. No conocía a Paul Smith, nunca se comunicó con los compañeros de trabajo de su esposa. ¿No pueden decirle qué pasa? Después de que se fueron, llamó al teléfono de la casa y al celular de Sarah. Le dejó mensajes preocupados para que ella le devolviera la llamada. Mientras contemplaba su próximo movimiento, se frotó el bíceps magullado y distraídamente metió las manos en los bolsillos del pantalón. Sintiendo algo suave, sacó el contenido y miró con cansancio los 2 guantes de látex y el condón usado en su palma. Sonrió irónicamente ante su error. Si la policía lo registrara, podría arruinar todos sus planes cuidadosamente trazados. Este pensamiento le hizo reflexionar y se maldijo a sí mismo por su falta de minuciosidad. Sus hijos necesitaban que él estuviera más concentrado. Descorrió las cortinas para asegurarse de que el coche de la policía se había marchado, luego salió de la habitación, cruzó la calle y se dirigió hacia la parte trasera del centro comercial. Mirando a su alrededor, lo sacó de su bolsillo nuevamente y arrojó todo al contenedor de basura, donde se unieron las gafas de visión nocturna, los monos desechables y la caja de fusibles intacta que había arrojado allí antes. Al regresar a su habitación, comenzó a empacar sus cosas a pesar de estar cansado, pensando en todos los detalles que necesitaba hacer para convertirse en un padre soltero exitoso. Una sonrisa apareció en sus labios al pensar en el arduo trabajo que había hecho, y que lo había hecho bien.